conecten más tarde o que no puedan asistir hoy día a la clase la puedan después reproducir. ¿Hay algún voluntario que quiera ser carne de cañón para todos los balazos que les voy a dar? Ya, profe, vaya con el mío. ¿Nombre, apellido? Manuel Ordóñez. Manuel, aquí está. Ya, vamos entonces. Ojo, no es algo personal con Manuel, es nada más que él se ofreció para recibir todos los balazos, pero las balas son es para todos. Bien, la imagen corresponde a nada más que identificar, ¿no? Sensor de detonación, perfecto. Actuador de ralentí, marcha lenta, IAC, típico, ¿cierto? Podrían haber agregado la sigla que usan algunas marcas, eso no está mal, se puede agregar. Nada más que lo que yo siempre les pido, que no se aprendan solo la sigla. Hay gente que se aprende CKP, CMP, pero ni siquiera tiene claro lo que significa la sigla. Ahí no está bien. Pero aquí no habría problema de haber puesto KS, por ejemplo. Aquí IAC, por ejemplo, no hay problema. O si a usted le gusta números, usar la nomenclatura que usa Peugeot o Citroën. Ellos también tienen nomenclatura propia. Sensores de baja presión o de presión. Ya, esto, cuando ustedes escriben así, sensores, y yo veo solo uno, me pregunto por qué usamos palabras mal escritas. Nosotros, si bien estamos estudiando mecánica automotriz, pero eso no quita que nos expresemos bien. El profesional tiene que expresarse bien verbalmente, por escrito también. Entonces la palabra es sensor. Y este es un sensor que se conoce como sensor MAP o sensor de presión del múltiple de admisión. O sea, siempre se le agrega qué presión ocupamos, o sea, qué presión vamos a medir. Este es un sensor que permite medir la presión y depresión. Porque cuando le ponen algunos textos el O, la verdad que este viejo mide la presión. Y la depresión, en el fondo, no existe. Porque es una presión baja o si tenemos un cero, del cero hacia arriba hablamos de presión y de cero abajo hablamos de depresión. Ok, una depresión. Pero la verdad que este sensor le permite a la unidad de control medir la presión del múltiple de admisión. Eso es principalmente, ¿sí? Y cuando colocamos sensor de temperatura, la temperatura, ok, pero ¿de qué? Porque si un alumno me dice, profe, este es el sensor de temperatura del aire, yo digo que está mal, porque este sensor de temperatura, pero del refrigerante motor. Acuérdense de que yo con este instrumento, más o menos, yo lo uso para determinar cuánto usted sabe. No tenemos otro instrumento en este momento. Entonces, mientras más incompleta sea la respuesta, yo no lo tengo que evaluar así, porque son incompletas o no es lo que se pide, ¿sí? Aquí es un punto por cada una, son 4 puntos. Esta igual la coloco como buena, ¿sí? No la coloco mala ni medio punto, no, 4 puntos acá. Pero tenemos que acostumbrarnos nombre y apellido. Profesional para evitar confusiones. El profesional tiene que evitar accidentes. Entonces, cuando usted le pide a alguien, por ejemplo, tráeme un sensor de temperatura, usted va a Pañol, porque ya que estamos en mecánica automotriz, usted va al Pañol y le dice, oye, pásame un sensor de temperatura. El pañolero bodeguero le va a decir, ¿de qué, po? ¿Es cuál? ¿El de refrigerante motor? ¿El de aire? ¿El de aceite? ¿El de combustible? ¿El del habitáculo? Hay muchos sensores de temperatura. Pero esta fotografía es exclusivamente del ST. Muy bien, aquí dice, los sistemas de inyección de gasolina se clasifican según describir. Y aquí solamente está nombrado, no está descrito. Y describir significa explicar en detalle algo. ¿Ya? Así que aquí ya tenemos más, ya no está bien, porque hay que describir. Porque yo digo, ok,
el alumno puso Calletronic. ¿Y cómo sé yo si el alumno sabe lo que es el Calletronic? ¿Cómo sé yo si el estudiante sabe la diferencia entre el K y el Calletronic? Para eso se pidió describir, ¿sí? Número de inyectores. La verdad que esto es un tipo de clasificación. Según el número de inyectores se clasifican como multipunto o monopunto. Entonces aquí usted debe haber puesto multipunto, un inyector por cilindro. El mono se le coloca monopunto, un inyector por cilindro. Ubicación de los inyectores. Acá se clasificaba según inyección directa o inyección indirecta. Entonces acá había que colocar inyección indirecta. Y luego se describe qué significa la inyección indirecta. Multipunto. Se describe qué significa multipunto. Hay gente que me puso Calletronic, multipunto, indirecta, continua. Solo nombran, pero no explican. Yo para poder evaluar necesito que expliquen. Por ejemplo, aquí dice el combustible fluye continuamente de todos los inyectores. A esto se le denomina inyección continua, porque está la continua y la intermitente. Y dentro de la intermitente está la secuencial, semisecuencial y simultánea, que fue la materia que se vio. Entonces aquí lo mínimo que aparezca la palabra, o es secuencial, o es simultánea, o es continua, ¿ya? Describir. Vamos a la siguiente. Aquí se pedía que ustedes cogieran, ¿cierto?, un par de sensores, un par de actuadores, pero del sistema Electronic. Hubo gente que aquí me nombró cualquier cosa de cualquier lado, pero no del Electronic. Sensor de temperatura. Ojo, descríbalos. Dice, los sensores de temperatura controlan la temperatura del refrigerante. Eso es verdad, porque depende de dónde yo copio, ¿cierto? Pero yo tengo que pensar y razonar lo que estoy copiando. Los sensores de temperatura controlan la temperatura del refrigerante. Nunca un sensor ha controlado nada, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo un sensor va a controlar la temperatura del refrigerante? Esto está mal explicado. Entonces, si alguien copia y pega, lo mínimo es que usted analice lo escrito. Coma, aceite y aire. Y aquí ya me doy cuenta que es una respuesta general. Y yo estoy pidiendo una respuesta puntual del Electronic, no una respuesta general de los sensores de temperatura. ¿El Electronic tiene sensor de temperatura de aceite? Por ejemplo. No, profesor. ¿Y entonces por qué lo puso? Porque es parte de... No, no es parte de nada. Aquí se pide Electronic, punto. Nada más. No de otras cosas. Ok, sigamos. Y transfieren los datos para el sistema de gestión del motor. Hasta aquí, hasta este punto, no veo todavía ninguna descripción del sensor. Describir, explicar en detalle. Aquí me está diciendo que no es verdad. Los sensores controlan. Por algo la unidad electrónica se llama unidad de control. EQ. Es porque ella controla, no los sensores. Eso yo lo enseñé en electrónica. Y ahora lo vuelvo a repasar, a repetir. El sensor no controla nada. Esto es una forma de explicar de mala manera a aquellos que no son profesionales o a aquellos que están explicando al mundo a los terrícolas. Bosch, por ejemplo, puede dar una explicación como esta, pero a una revista, en una revista que publica en internet para cualquier lector. Entonces tienen que usar lenguaje que entienda cualquier terrícola. Pero nosotros no somos cualquier terrícola, somos nosotros especialistas en el tema. Entonces tenemos que ser puntuales. No podemos describir un sensor de temperatura del Electronic metiendo aceite, aire. No, no puede ser eso. Luego dice, dependiendo de su aplicación, los sensores se pueden instalar en el bloque del motor, en el circuito de refrigeración o en el lugar de entrada del aire. Perfecto, entonces explica dónde pueden estar instalados,
explica que controlan algo que no controlan y nada más. Y me pregunto yo, ¿dónde está la descripción del sensor de temperatura? ¿Dónde está la explicación que diga que es una resistencia variable llamada termis del tipo NTC, que significa coeficiente térmico negativo, que cuando sube la temperatura baja su resistencia, que utiliza nada más que 2 cables, que se alimenta con 5 volts? Esos son los detalles que ustedes deben manejar ahora mentalmente, porque en un mes más tenemos que hacer diagnóstico. ¿Y cómo vamos a hacer un diagnóstico de un motor si no sabemos a lo mejor cómo trabaja un sensor de temperatura, que es materia del semestre pasado? Entonces, ¿con qué me he encontrado? Con respuestas como estas, respuestas generales, respuestas que, mira, sensor de temperatura mide la temperatura. O sea, esa respuesta estoy teniendo en muchos trabajos, pero no me describen el elemento. Solamente me escriben para qué se usa o dónde está. Se encuentra ubicado en el ducto de admisión, se encuentra ubicado en el escape, sirve para medir los gases de escape, sirve para reducir la contaminación. ¿De qué estoy hablando? De la sonda lambda. Pero lo que se pide es describir al sensor. O sea, no tengo que hablar de que el sensor lambda sirve para medir los gases de oxígeno, sirve para reducir la contaminación. No me tienes que describir al sensor. Existen 4 tipos de sensores lambda. El primero, de un solo cable, de material circonio, que genera el voltaje entre 100 milivolts y 900 milivolts. Luego aparece un sensor con calefactor, que ya tiene 3 o 4 cables. Se demora 30 segundos en calentarse y tomar la temperatura de trabajo. Luego tenemos los sensores de oxígeno que vimos el semestre pasado, que trabajan con 5 volts. Eso es describir al elemento. En primer semestre, trabajo de investigación y se les pide que nombren todos los sensores y cuál es su uso. Ahí es cuando ustedes responden así, en primer semestre, para que se comiencen a familiarizar con los sensores, actuadores, el sistema de gestión de control electrónica. Pero ya estamos en cuarto. Entonces la descripción debe ser a nivel de cuarto semestre. O sea, información técnica. ¿Vale? Por otro lado, la válvula regular de presión no es ningún tipo de actuador electrónico. Profe, que usted no puso aquí actuador, usted puso actuadores nomás. Sí, pero usemos el sentido común. Porque aquí me podrían haber puesto actuadores, no sé, pues el sistema de suspensión, no sé, elementos mecánicos. Ah, bomba de agua, bueno. No, bomba de agua, ¿qué tiene que ver? Actuador, pues, profe. Es que nosotros estamos viendo la gestión electrónica. Y dentro de actuadores, semestre pasado, se hizo una clasificación que la gran mayoría eran electromagnéticos. Inyectores electromagnéticos, los relés electromagnéticos, los motores eléctricos como la bomba de combustible, electromagnético, el electroventilador electromagnético, sistema de bobina de encendido electromagnético. Entonces, y si me nombran un actuador que trabaja con un émbolo y un resorte o muelle, no es actuador de electrónica. Entonces tampoco se considera. Y de este esquema también hubo gente que abajo respondió lo que quiso. Me puso CKP, CMP, y aquí en este listado no veo ninguna sigla que diga CKP, CMP. Era de aquí, escoger de acá, de este esquema. Sensores de detonación. Sensores yo veo acá, ¿cuánto? Sensores de picado, ok. Sería bueno decir que aquí picado es un sinónimo de detonación, porque si yo busco este sensor de detonación, aquí no existe. Profe, pero es que usted ya sabe, pues si usted sabe, es que no se trata de cuánto yo sé, se trata de que usted tiene que demostrar que sabe, ¿sí? Entonces usted tiene que aquí colocar sensor de picado y entre paréntesis detonación, ¿sí? Aquí.
pero veo que lo puse acá, así que es lo mismo. Veamos qué dice. El picado, ojo, vuelvo a repetir, mira, dice describir, ¿no? Posterior descripción. El picado de detonación puede producir daños permanentes en el motor. Sí, lo sabemos. Los sensores de detonación se sitúan, aquí ya estamos hablando de dónde están, el lugar. Se sitúan directamente en el motor donde se registra el origen del golpeo. Ok, ya. Quiero saber sobre el sensor. Sirven para adelantar o retrasar el momento de encendido, punto de encendido, buscando siempre el mejor momento para la chispa. Y se acabó la respuesta. La pregunta es, ¿dónde está la descripción del sensor? ¿Es grande? ¿Es chico? ¿Es negro? ¿Es blanco? ¿Tiene dos terminales? ¿Tres terminales? ¿Un terminal? ¿Se alimenta con 5 volts? ¿Con 12? ¿Con 9? ¿Será piezoeléctrico? Esas cosas son las que se esperan acá. Entonces, para el segundo trabajo que están trabajando, me imagino, quiero que consideren lo que les estoy explicando, porque aquí no me pueden decir, profes, que no se entendió el trabajo, porque aquí dice describir, descríbalos, y hay una grabación de una clase en donde yo expliqué completo este documento. De hecho, dediqué una clase completa para explicar todo lo que está aquí. De acuerdo. Medidor de masa de aire. El medidor de masa de aire está montado entre el filtro de aire y la válvula mariposa y mide la corriente de masa de aire succionada. Ok. En la práctica se utilizan medidores de masa de aire de hilo caliente y película caliente. Eso es lo que tiene que describir, pues. Y el de aquí, ¿qué es lo que es? ¿Hilo caliente o película caliente? Por la forma, uno se da cuenta al tiro. Pero acá no me lo dice. Y por la forma, es un sensor de película caliente de los modernos, que posee autolimpieza. No es de hilo caliente por la forma. ¿Y cuántos cables tiene? No sé. ¿Cuánto voltaje funciona? No sé. ¿Dónde está la descripción del sensor? No está. Está orientado para qué lo usamos y dónde lo encontramos. La pregunta es, ¿esta información sirve para poder diagnosticar? Porque usted va a meter el escáner al puerto OBD2 o si es Bluetooth sin conexión y te va a arrojar una falla. Por ejemplo, medidor de masa de aire con problemas. ¿Qué hace ahora? Porque usted sabe que el medidor de masa de aire mide masa de aire. O sea, eso está en el nombre, nos dice, ¿cierto? Y también sabe que está instalado, ¿cierto?, en el ducto de admisión. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Porque el escáner me dice que está con problemas. ¿Qué hace usted? Lo va a mirar. ¿Sabe más o menos cuántos cables tiene que tener? ¿Sabe más o menos qué voltaje debería tener? ¿Sabemos? No sabemos, porque aquí no está esa información. Entonces, con esta información no me permite diagnosticar. ¿Ya? La idea es que ya comencemos a tener claridad en cada uno de los sensores, cómo trabajan, con cuánto tensión se alimentan. Y vuelvo a repetir, esa materia se vio el semestre pasado. Este semestre la vamos a reforzar. Bien, entonces ahí estaría. Gracias, Manuel, por su trabajo que me sirvió de material para explicar. ¿Ya? Perfecto. ¿Dudas, consultas? Para que partamos con la materia que les tengo preparada para hoy día. Por mi parte, no, bro. Ya, súper. Vámonos entonces al ambiente de aprendizaje. Les recuerdo que aquí está, ¿cierto?, el trabajo dirigido 2. Probablemente esta fecha se cambie. Ojo, para que se pongan a trabajar luego en el trabajo dirigido 2, porque esta fecha estaba para el 20 de noviembre. Si nos vamos aquí al calendario que tengo aquí en el Excel, estaba para el 20 de noviembre, ¿cierto? Pero esa fecha consideraba de que todo octubre no íbamos a tener diagnóstico electrónico, sino que íbamos a estar en electrónica, en la práctica, ¿se acuerdan? Entonces, claramente no podemos volver el lunes a la sede, porque Renca está con
con cuarentena y tengo entendido que ayer, ¿cierto?, les llegó un correo a todos los estudiantes informando del tema. Así es que debería correrse todo y lo más probable es que para el 23 de octubre, a todo rentar para fines de octubre, el trabajo dirigido 2. ¿Ya? Hoy ya estamos a 2, todavía le quedan 2 semanitas, 3 semanitas para que termine su trabajo dirigido 2. Y con la información que vamos a ver hoy día, ya tendría toda la materia para que usted pueda responder el trabajo dirigido 2. Vámonos al descriptor para que veamos dónde estamos. Estamos en inyección electrónica diésel. Función, clasificación, características y principio básico de funcionamiento. Hoy día nos vamos a orientar con el sistema Common Rail. Voy a dejar pendiente el inyector bomba, ya lo vamos a ver después. Pero quiero que ya partamos hoy con Common Rail. ¿Por qué? Porque el Common Rail es muy parecido, es muy familiar al sistema de inyección de gasolina. Y también quiero ver el Common Rail porque el último que vimos fue el EDC, el Control Diesel Electronic, o el control electrónico diésel, bomba distribuidora, que era la bomba rotativa. Es muy parecida en algunas cosas. Entonces, prefiero seguir con Common Rail y después nos vamos a, próxima semana vemos el inyector bomba. Bien, una vez terminado el tema de la inyección, ya sea el de diésel, porque gasolina ya lo vimos, vamos a ver el tema de los hidrocarburos, el proceso, ¿ah? El proceso de la combustión, los pasos, ¿cierto?, que sigue el aire y el combustible para finalmente provocar o producir la combustión. Vamos a ver la diferencia entre la combustión completa y la incompleta y cuál de las dos es la ideal. Vamos a nuevamente hablar de la mezcla estequiométrica, que yo siempre lo menciono. Factor lambda, vamos a ver la fórmula, que tiene que ver con la cantidad de aire real y la cantidad de aire teórico que entra al motor. Y obviamente las curvas según el uso del catalítico. Bien, vamos a ver ahí con las curvas de los gases de combustión. Principalmente nos enfocamos en el hidrocarburo, en el monóxido de carbono, en el dióxido de carbono. Y bueno, y en el hollín en el caso de motores diésel. Y luego para seguir con emisiones, con sistemas de control de emisiones contaminantes. Bien, después que veamos eso, tenemos que volver a ver los sensores. Bien, pero claramente es necesario que usted los repase antes. Porque yo no puedo volver a pasar lo mismo que vimos en electrónica. Yo insisto, no podemos pensar que cada semestre vamos a ver la misma materia que el semestre anterior. Tenemos que ir avanzando. Entonces, el semestre pasado ya vimos los sensores. Este semestre nos tenemos que ir al diagnóstico de sensores. Entonces yo le puedo decir, ya, el sensor inductivo, ¿cómo creen ustedes que se diagnostica? Y si usted no se acuerda ni siquiera cómo trabaja el sensor inductivo, ¿qué opinión puede tener? Ninguna. Entonces no avanzamos. Entonces yo tengo que volver a pasar el sensor inductivo, volver a pasar las partes, decir que tiene una bobina, que tiene un imán, volver a enseñar lo que es la inducción electromagnética, y eso conlleva a que vuelva a pasar la materia de electrónica. Entonces el tiempo que debo ocupar para que veamos materia de cuarto semestre, al final lo estoy ocupando en materia que ya se vio en tercer semestre. Entonces, y ese es el perjuicio para ustedes, porque tienen menos actividades en relación a lo que respecta a diagnóstico, que es lo que nos interesa. ¿Y qué es diagnóstico? Determinar el estado de algo. Pero para eso usted tiene que saber cómo debería estar ese algo. Bien, vámonos entonces a nuestra sección 752, ¿cierto? Les decía que el EDC, circuito combustible, circuito funcionamiento, estos tres módulos, que veo que hay gente que ni siquiera lo ha visto. Circuito de combustible, mira, no lo ha visto nadie. ¿Y cómo van a estudiar hoy día? El EDC, características, tampoco. Nadie lo ha revisado. Wow. Bueno. ¿Y el sistema de control por su lazo abierto y lazo cerrado? Nadie. Pregunta al curso de los que están conectados ahora. ¿Por qué no han hecho nada en el estudio, chicos? En lo personal, profe, yo estaba avanzando otros módulos, o sea, de la misma materia, pero en otro módulo. Y Ya, va a llegar a eso, así que ya, falta tiempo. ¿Los demás? sí. Igual, profe,
Por mi Ya, parte, por tiempo nada más. ya, Manuel. Ok, bueno, estimado, está bien, nada que hacer. Lo que yo nada más que les puedo comentar de que el que no tengan tiempo es un factor en contra, pues, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues? La verdad que yo no puedo hacer más, ¿sí? No puedo hacer más. Finalmente yo tengo que hacer mi trabajo, y mi trabajo es seguir avanzando en la materia. Traten en lo posible de poder ver los módulos, al menos los módulos que tengan relación a la materia, porque yo hoy día voy a ver Common Drive y me voy a basar en los dos módulos anteriores y voy a decir cosas de los módulos anteriores, pero ustedes no van a tener ni idea de qué estoy hablando porque no lo han visto. Así es que sería 7:52. Sería importante que traten de revisar los módulos. Bien, y acá, bueno, por lo menos ahí veo varios que están trabajando en algunos módulos, pero hay gente que no ha hecho absolutamente nada. ¿Se fija? Entonces, ¿y por qué tengo que resaltar esto? Porque después es fácil criticar, después criticamos al profe, criticamos a la institución, pero a veces nos cuesta a nosotros también darnos cuenta que también tenemos un grado de responsabilidad, ¿sí? Bien, vámonos entonces, no le demos más vuelta, tenemos todos los módulos que vamos a revisar hoy día y vamos a partir con las características del sistema Common Drive. Y dentro de los, digamos, de lo que vamos a ver, podemos aquí leer que vamos a conocer los componentes del sistema Common Drive, la función de la preinyección. La preinyección se logra en diésel en sistemas Common Drive o sistemas electrónicos. ¿Por qué? Porque mediante la unidad de control se puede excitar la bobina o solenoide y con esto podemos tener preinyecciones, ¿sí? Pequeñas inyecciones mucho antes que el pistón llegue al punto muerto superior. Y esto logra calentar la cámara. Entonces, en estos casos no tenemos que darle contacto y esperar que se apague la lámpara de la bujía incandescente, como pasaba en el anterior sistema, en el sistema de bomba rotativa, por ejemplo. Propiedades del sistema Common Drive y funcionamiento mecánico también del Common Drive. Y en el segundo módulo también entran los componentes del Common Drive. Vamos a ver la importancia del caudalímetro de masa de aire, ¿cierto? El de hilo caliente, película caliente, dentro de un sistema Common Drive. Vamos a analizar el control de arranque, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la presión de inyección y qué ocurre con el tiempo de inyección? Que son dos parámetros que controla la unidad de control. Vamos a ver el control de caudal de inyección del sistema Common Drive y el control de incandescencia del sistema. La incandescencia tiene que ver con la bujía incandescente, pero el uso es después del arranque, se llama postcalentamiento. Vamos a ver cómo se controla el ralentí en un sistema Common Drive, igual que en los motores de gasolina. En ralentí el control se hace de acuerdo a la temperatura que tenga el motor. Vamos a ver el funcionamiento eléctrico del control de incandescencia, igual que el sistema diésel de bomba rotativa, vamos a tener un relé. Mediante un relé la unidad de control va a alimentar a la bujía incandescente. Y finalmente vamos a ver una tablita en donde se ve cómo se controla el ralentí según temperatura. Bien, eso es todo lo que vamos a ver hoy día. Es bastante materia. Partamos entonces con nuestro motor. Yo comúnmente les digo a los alumnos, bueno, aquí está el mismo motor de la bomba rotativa, ¿sí? Porque del módulo anterior, pero bueno. Si hacemos clic aquí en la bombita, aquí tenemos la bomba de alta presión del sistema Common Drive. ¿Y por qué se llama sistema Common Drive? Porque la palabra common es común, riel común o ducto común. Y aquí está una cañería única que llega a este riel común. Entonces, al observar esto, debería ser para ustedes muy familiar, porque el sistema estudiado en gasolina es igual. En gasolina tenemos, ¿cierto? Una flauta, le llaman algunos mecánicos, el riel, una tubería, una cañería, que logramos aquí tener una presión. Y esa presión va a ser la misma para los 4 inyectores. En el caso de gasolina, estudiábamos que la presión es alrededor de 4 bar. En Common Drive puede llegar a 1600 bar, a ese grado.
Por eso que todo es metálico y los inyectores no son como gasolina, son más grandes, metálicos, porque tienen que soportar una alta presión. Y recordemos que en física se nos enseña que presión es igual a fuerza por área. Entonces tiene que ver con la fuerza que se aplica en una superficie. Por ende, tiene que ser metálico para que pueda soportar dicha fuerza, ¿no? Vemos acá, le decía, la bombita de alta presión, es movida por la correa de distribución, bien, filtro, tenemos, como le decía, una única cañería desde la bomba, a diferencia de la bomba rotativa, sale una cañería hacia cada inyector. Y en el sistema, en bomba rotativa, en el sistema convencional, los inyectores se abren solamente por presión. En cambio, acá vemos ahí, arribita, algo negro, eso es la bobina o solenoide. Y luego viene, ¿cierto? Ahí se ve un cable. Acá un sensor, seguramente sea un sensor que permite a la unidad de control medir la presión del riel. Muy bien, pregunta y ustedes me responden. ¿Cómo se activa la bomba? ¿Por la presión de aceite? ¿A través de ruedas dentadas? ¿A través de la correa de distribución? ¿O con un motor eléctrico? A través de la correa de distribución. Muy bien. ¿En qué secuencia de cilindros se inyecta el combustible? Igual que el orden de encendido en gasolina. ¿Cuál era? 1, 3, 4, 2. Muy bien, señor. Entonces acá también se cumple el mismo orden de encendido. ¿Y qué significa la common rail? ¿Una bomba común? ¿Un inyector común? ¿Un conducto de alta presión o un conducto común? Un conducto común. Muy bien. ¿Cuántas revoluciones hace la bomba de alta presión? Esta por revolución del cigüeñal. O sea, cuando este viejo da una vuelta completa, ¿cuántas vueltas o a lo mejor semivueltas da esta otra rueda dentada? Media, 2, 4, 1. Media vuelta. Muy bien. Dígame, ¿cuál de estos dos sistemas, al verlos, es el Common Rail? CRD, Diesel Riel Común. El de abajo. Muy bien, señor. Vamos a tener acá arriba, como dice aquí, diésel convencional. Este es el sistema convencional, bomba distribuidora, bomba rotativa, y abajo nuestro common rail, cierto sistema en donde vemos una bomba de alta presión, solo una cañería nace de la bomba hacia el ducto en común. Y de aquí una cañería para cada inyector. Cada uno de los inyectores posee un solenoide para que la unidad de control, por medio del solenoide, pueda abrir el inyector o pueda controlar la inyección. En cambio arriba, el sistema convencional, no hay electrónica, no hay solenoide, sino que tenemos una bomba y esta bomba por presión, nada más que por presión, va a lograr, ¿cierto?, vencer la fuerza del muelle de cada inyector y así se abre la válvulita de aguja y inyecta. Tenemos que para cada inyector existe una cañería que nace desde la misma bomba. En este sistema no existe la preinyección. Tenemos que sí o sí dar contacto y esperar que se apague la lámpara piloto, esa lamparita que está en el tablero, que nos indica que ya podemos dar arranque, porque había que esperar, ¿cierto?, que se calentara la bujía incandescente un par de segundos. En cambio acá abajo no se necesita, ¿por qué? Porque la unidad de control puede realizar preinyecciones para calentar la cámara. Bien, aquí nos piden que evaluemos las siguientes afirmaciones, o sea, lo que está acá abajo se supone que son verdades sobre el sistema diésel convencional, o sea, el que está arriba. Veamos la primera si es verdad o mentira. Dice que los inyectores se accionan por la presión del combustible. Verdadero. Dice que cada inyector se acciona por una válvula solenoide. Negativo. Dice que el sistema tiene un conducto común.
Negativo. Y además dice que para cada inyector hay un conducto desde la bomba. Cierto. Muy bien, excelente. ¿Cuál sería entonces el Common Rail? ¿Arriba o abajo? Para dar un clic. Abajo. Abajo. Ahí está, muy bien. Ahora vamos a evaluar las siguientes afirmaciones, pero del Common Rail, sistema que está abajo. Hay varios conductos, dice, desde la bomba de alta presión hasta el conducto común. Negativo. Falso. Dice que cada inyector se acciona por una válvula solenoide. Sí, verdadero. Verdadero. Dice que la bomba de alta presión acciona a su vez a cada inyector. Negativo. La última, el conducto común está sometido a una alta presión constante. Verdadero. Excelente, muy bien. Y aquí viene esta parte interesantísima, ¿cierto? Cuando ya tenemos un control electrónico comparado a los sistemas vistos anteriormente. Recordemos que el primer sistema que vimos, diésel, fue el de bomba de émbolo en línea. Posteriormente, el de bomba rotativa. Y ahora el Common Rail. Entonces, el Common Rail es el primer sistema que conocemos acá, que la unidad de control puede controlar la apertura del inyector. Entonces aquí vamos a simular una carrera, digamos, en el caso, como dice aquí, de compresión y potencia, o de compresión y trabajo, o compresión y expansión. Voy aquí a simular, vemos cómo se comienza a mover el pistón, ahí está comenzando a subir, y mire, ya apareció aquí un poquito de combustible, que es la que llamamos preinyección. Ahí está, y ahí se quemó, ¿no? Entonces produce. Y ahí viene la inyección ahora. ¿Se fijan? Ya prácticamente en el punto muerto superior. Ahí está, explosión. Ahí está completamente extendido. Y ahora va a comenzar a bajar, producto de la fuerza expansiva, ¿no? Entonces ahí está. Muy bien. Observa la carrera de compresión y potencia moviendo el control deslizante. ¿Cómo se denomina la inyección corta inicial, preinyección, postinyección o inyección principal? Inyección. Muy bien. ¿Por qué la combustión del combustible de la inyección principal es más uniforme? Por una vaporización más fina del combustible, porque el aire del cilindro ha sido precalentado, porque se inyecta antes o por una post-inyección. ¿La ve, profe? Muy bien, ¿cierto? Como dice aquí, dado que la preinyección es muy corta, hay un aumento más uniforme de la presión de combustión. Puesto que el aire ya ha sido precalentado, el retardo de encendido de la inyección principal es menor. Esto reduce las emisiones de escape nocivas, el consumo de combustible y el ruido del motor. En la actualidad existen sistemas con 6 inyecciones por orden de encendido, preinyecciones. Muy bien. Oye, ¿y cuál es el propósito de la preinyección? ¿Será para reducir emisiones contaminantes? ¿Qué opina? Verdadero. Y también ayudará para reducir el consumo de combustible. Sí, también. Y para un mayor número de revoluciones del motor. Yo diría sí. ¿Sí o no? Yo creo que sí porque tiene más fuerza. ¿Te cree que sí? Básese en la información que se le está entregando, Stephen. ¿He dicho yo esto?
Mayor número de revoluciones del motor, está escrito aquí, recién No, lo no leí. está escrito, profe. Ya, le vamos a poner que no, No, ¿ah? A lo mejor me equivoco. Disminución del ruido del motor. verdadero. Excelente. Recuerde que comúnmente las alternativas están asociadas al texto. Yo en ciertas oportunidades leo el texto, en otras oportunidades no los leo. En otras oportunidades yo le digo, yo le entrego la información. Recuerden que aquí nosotros estamos haciendo una clase, pero tienen que entender que es una metodología distinta. ¿La metodología cuál es? Entregar poca información y aumentar el tiempo en actividades en donde se les pide pensar. Es eso. Porque cuando yo sigo esta pregunta, yo los obligo a pensar para responder. Y claramente siempre son 2 personas, 3 personas que las que responden comúnmente, ¿no? Y los demás se concentran en escuchar nomás. Créanme que aquellos que responden aprenden más y les queda mejor grabada la información que aquellos que solamente son pasivos y escuchan, ¿cierto? O están viendo la clase. ¿Bien? Por lo tanto, cuando respondamos aquí, tenemos que usar la lógica, el sentido común, el conocimiento, lo que el profe dijo hace un minuto, lo que el profe leyó acá arriba, ¿sí? Todo eso conlleva a que usted aprenda más entretenido. Más entretenido a que yo esté pasando acá un PowerPoint con información todo el rato. Y las preguntas las dejamos para la prueba. No, es un sistema antiguo que ya de a poco se está dejando fuera. Y con todo este acontecimiento mundial, créanme que se van a fortalecer todo este sistema virtual. Eso es lo que va a ocurrir. Bien, ahí terminamos con la primera parte entonces de nuestro sistema Common Rail. Ahora nos vamos a ir a algo más profundo. Vamos a analizar el comportamiento, vamos a analizar cómo es el proceso, vamos a analizar cómo la unidad de control regula, ajusta el caudal. Bien, en este esquema estamos viendo una señal de entrada que proviene del pedal de aceleración. Nosotros ya sabemos desde el semestre pasado que un pedal de aceleración puede tener o un par de potenciómetros o puede tener un par de sensores de efecto Hall. Aquí no lo sabemos porque no es relevante. Aquí lo que queremos analizar es la gestión electrónica, no el sensor en particular. Entonces, una señal de entrada desde el pedal de aceleración y sobre él vemos unos números y arriba por 1000 RPM. Entonces, este es un cursor que yo al moverlo simulo el funcionamiento del sensor del pedal de aceleración. Y dice que por 1000, cada número lo multiplico entonces por 1000 revoluciones por minuto. 1000, 2000 hasta que llega a las 5000 revoluciones por minuto. Una segunda señal de entrada proviene del sensor de régimen del motor, CKP, que puede ser inductivo, como también podría ser de efecto Hall, o también podría ser magnetoresistivo. Son los 3 tipos de sensores utilizados como sensor de régimen del motor. En este esquema, vamos a la parte de arriba, nos vamos a referir como el régimen deseado. ¿Sí? La RPM es el régimen del motor. Si usted se fija, esta perillita que yo la puedo mover, está antes del 1, o sea, antes de 1000. Y acá abajo vemos que el régimen real son 750 RPM. Bien, volvamos. Régimen deseado, régimen real. Régimen deseado 750, régimen real 750. Estas dos señales, como usted ya sabe, o tal vez recordará del semestre pasado, cuando estudiamos la microcomputadora, descubrimos que internamente posee varias cosas, ¿no? Y una de ellas es un área, una zona que se llama ALU. Y ALU significaba unidad lógica aritmética.
donde están todas las compuertas lógicas, compuertas yes, not, or, nor, and, nan, etc. En este caso, también se va a producir una operación lógica. La unidad de control va a comparar el régimen deseado con el régimen real. Eso es lo que va a hacer, compara. En el fondo hace una resta. 750 RPM es el régimen deseado. 750 es el régimen real. Si yo resto el régimen deseado menos el régimen real, me da 0. Por lo tanto, el ajuste del caudal es 0. Es por ello que este número está fijo. 23% de caudal de combustible. Y ahí está trabajando, funcionando en ralentí en este minuto. Pero acá tenemos el título de carga parcial. Entonces vamos a generar una carga parcial. En el fondo, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando mueva este cursor? Vamos a simular que vamos a presionar el pedal del acelerador. Pero ya sabemos que esto representa el régimen deseado. Entonces, si yo muevo a 2000, la unidad de control va a recibir ese cambio de señal de tensión o voltaje que representa el régimen deseado de 2000 RPM. 2000 y ahora la EQ resta menos 750, que es el régimen real. ¿Dio 0? No, dio positivo. Entonces hay que ajustar el caudal. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el resultado dé 0. El resultado para que dé 0 es cuando el régimen real alcanza el régimen deseado. Si yo subo a 2000, el caudal se va a modificar hasta que ambos regímenes sean iguales. Por ejemplo, 3000. Aumentó el caudal, se redujo y quedó ahora en 32. Pero ya no cambia. ¿Por qué ya no cambia? Porque el régimen real coincide con el régimen deseado. Y si yo bajo ahora, caudal se modifica hasta que se igualan ambos regímenes y ahí ya no hay ajuste de caudal. Bien, entonces, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué sucede en un motor diésel cuando se presiona el acelerador? Lo voy a presionar y ustedes observan acá y respondemos. Dice, el motor recibe más aire por revolución, el motor recibe más aire y combustible por revolución, el combustible se inyecta con antelación o el motor recibe más combustible por revolución. ¿Cuál de las dos? ¿La última? Muy bien. Muy bien, entonces, hagamos una comparativa entre el Common Rail y un sistema de inyección gasolina. Fíjese que cuando yo piso el acelerador, la señal, ¿cierto? La tensión llega a la EQ y la unidad de control va a controlar o la presión de la bomba o va a controlar el tiempo de apertura del inyector. Pero en gasolina, ¿cómo es? ¿Quién me puede explicar cuando yo presiono el acelerador en un motor de inyección de gasolina? ¿Qué es lo que ocurre? Porque aquí se controla la presión y el tiempo de inyección. En gasolina, ¿qué ocurre cuando yo piso el pedal de acelerador? ¿Qué es lo que se controla? La sonda lambda manda la señal a la unidad de control para inyectar más combustible o aire, creo. Es que usted está hablando de emisiones contaminantes. Yo estoy hablando de cuando yo piso el pedal del acelerador en un motor de gasolina. ¿Qué es lo que ocurre? El TPS avisa a la unidad de control de la posición del, ¿cómo se llama? Del flotador. O sea, de la posición pero del... tiene que imaginarse, a ver, se tiene que imaginar un sistema de inyección electrónica de gasolina con un pedal de aceleración electrónico, como este.
No. ¿O usted estaba hablando del TPS con sistema por piola? ¿O estaba hablando sin piola? Se viola. Ah, ya. Ah, ya. Ya, de verdad. Ya. Claro, porque cuando no tiene piola, cuando tiene piola cerrada y cuando no tiene piola cerrada, la función del TPS es distinta. Porque cuando tiene piola cerrada, la única forma que la EQ sabe que usted quiere acelerar es cuando se mueve el TPS. Pero el TPS se movió porque se movió el eje que sostiene a la válvula de estrangulación o mariposa. Pero cuando tenemos un pedal de aceleración electrónico, la unidad de control sabe que usted quiere acelerar por el sensor del pedal, no por el sensor de la válvula de estrangulación. Sí, 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 profe, sí. Ahí yo estaba hablando sí, por piola del acelerador. Sí, no, tenemos que ya pensar en los sistemas actuales. La piola ya es pasado, ¿sí? Eso no quita que no sepamos, pero tenemos que comenzar a pensar en los sistemas actuales en el mercado y lo que venga. Hoy día la piola quedó en el pasado, ya todos los vehículos están llegando con sistemas motorizados, con cuerpos de selección motorizados, y tenemos que comenzar a aprender eso principalmente, ¿ya? Bien, entonces, cuando yo presiono el pedal de aceleración en un sistema de inyección de gasolina en donde no tenemos piola, el sistema que estudiamos el semestre pasado, con cuerpo de aceleración motorizado. Cuando yo presiono el pedal en un sistema de inyección de gasolina, la EQ ¿qué controla? Controla un motor paso a paso que se encuentra en el cuerpo de aceleración. En gasolina, yo ajusto o controlo el paso de aire. En diésel no. Cuando yo acelero, controlo solamente el caudal de combustible en Common Rail diésel. En inyección de gasolina, cuando yo acelero, lo que hago es modificar el paso de aire. Cuando no teníamos sensor en el pedal y usábamos piola, cuando yo acelero en un motor de gasolina con piola, ¿qué muevo? La mariposa. ¿Y qué estoy haciendo cuando muevo esa mariposa? Estoy controlando la entrada de aire. ¿Cuánto aire quiero yo que entre? En cambio, en diésel no. En diésel el aire entra libre por su casa. Es más, en diésel, ¿cierto? Tenemos muchos motores que le incorporan una sobrealimentación de aire. Le ponen un turbo para meterle más aire a presión ahí, a la fuerza. Y si yo le meto más aire, puedo aumentar el caudal y lograr explosiones mejores. Muy bien, sigamos. Vamos a localizar los componentes: sensor del pedal de acelerador, sensor de posición del cigüeñal, inyector, bomba de alta presión y nuestra unidad de control. Profe, ¿Sí? una pregunta, por ejemplo, si yo estoy entendiendo bien, en este sistema que estamos hablando, la mezcla rica o pobre no existiría o igual existe. Siempre va a existir mezcla rica, mezcla pobre, porque el motor, no importa que sea diésel o gasolina, nosotros el motor no trabaja en un régimen estable, constante. El motor siempre está variando el régimen. ¿Por qué está variando? Porque uno está acelerando, desacelerando, frenando, da arranque. Entonces la relación estequiométrica, que es para que no exista mezcla rica ni mezcla pobre, se alcanza en ciertas condiciones, en ciertos momentos, pero el motor siempre está ajustándose constantemente. Por eso que tenemos catalítico, por eso que tenemos sondas lambda, por eso que tenemos tantos sistemas para reducir las emisiones. Y por tal motivo es que estamos pasando nosotros a un cambio de era, ¿no? La combustión interna ya se jubiló. Lo que ahora se viene son nuevas tecnologías. Lo que vemos nosotros aquí claramente es la propulsión eléctrica, los vehículos eléctricos. Pero créanme una cosa, que los vehículos eléctricos
no aparecieron antes porque simplemente los dueños del planeta no quisieron. Porque la tecnología está hace muchísimos años. El auto eléctrico se inventó antes que el auto de motor a combustión interna. Cosa que ustedes investiguen la historia y se van a dar cuenta que los primeros autos fueron eléctricos. Todo era eléctrico. Pero los intereses de ciertos grupos, principalmente los que tienen que ver con el petróleo, vieron negocio. Entonces mueven los hilos y nos obligaron a estar más de 100 años utilizando el petróleo. Es así. Y ocurre con todas las cosas. Con la alimentación, con las semillas, con todo. Siempre existen grupos minoritarios que son los llamados la élite, que ellos manejan el planeta a su antojo. ¿Ya? Lo que en teoría podría eventualmente llegar es la movilización eléctrica. Tenemos automóvil eléctrico, Renca Inacap tiene ya un convenio con BID. El gobierno de Chile está trayendo buses, flota de buses, todos eléctricos. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros que pensar? En que en cualquier minuto a usted le va a tocar trabajar en vehículo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra mente? Bien aprendido el uso del multímetro, el uso del tester, saber bien cómo medir tensión, intensidad de corriente, resistencia eléctrica, saber bien cómo medir un diodo. ¿Por qué? Porque eso es electricidad electrónica. Si bien nosotros hablamos de vehículos eléctricos, pero ¿quién controla todo? Pura electrónica. Y si aquí teníamos sensores, imagínate en un vehículo eléctrico. Si aquí teníamos actuador electromagnético como un simple solenoide de un inyector, imagínate un vehículo eléctrico. Todo son sensores y actuadores. Ya no hay motor a combustión interna, no hay pistones, no hay nada. Solamente va a haber electricidad, motores eléctricos y muchos acumuladores, ¿no? Las famosas baterías. En el fondo vamos a tener un autito de juguete, de esos que usted le compra a su hijo, a su nieto, a quien sea, ¿cierto? Con motor eléctrico a control remoto. Lo mismo, solo que ahora en grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente electrónicos. Para allá tienen que ustedes más o menos visualizar el futuro. En cambio, cuando yo estudié, en los años 92 por ahí, yo estudié carburador. No sé si este curso le he contado, yo estudié el carburador y se nos habló de la inyección, ahí en pizarrón, ¿ah? El sistema de inyección, ahí yo aprendí el sistema de inyección. Que había en otros países, que había en algunos vehículos, que en algunos vehículos que andaban en el barrio alto, ¿cierto? Donde la gente tenía dinero, ya habían autos con inyección electrónica. Pero el común eran todos carburados. Entonces después llegaron los autos de inyección electrónica y se comenzaron a masificar. Y yo tuve que después hacer cursos para poder, ¿cierto?, entender estos vehículos. Entonces, lo mismo ustedes. Tienen que pensar que ya después, posteriormente, van a tener que asistir a cursos para perfeccionarse en el tema de la movilidad eléctrica. Ok. Bien. Vamos entonces, sigamos. Me pide que otra vez presione al máximo. Vean ustedes qué ocurre con el régimen del motor. Fíjense. Una alternativa, el régimen del motor aumenta, el caudal de combustible disminuye lentamente y la revolución del motor aumenta lentamente. Eso una vez cuando yo acelere, ¿cierto? Al máximo. Yo acelero al máximo y ahí usted observa qué ocurre con el caudal y qué ocurre con el régimen real. ¿Ya? Vamos a ver. Estamos ahí en 750, 750, régimen deseado menos régimen real, 0. Entonces no hay ajuste de caudal. Yo voy ahora a acelerar al máximo y va a haber una diferencia muy alta, ¿no? Porque cuando yo llegue al máximo, la unidad de control va a estar comparando 5000 con 750. Es por ello que la unidad de control va a aumentar el caudal. Veamos qué pasa. 1, 2, 3. Llegó a 3000. Vamos a hacer otra vez. Observe el comportamiento del caudal y del régimen de motor.
1, 2, 3. Bien, ¿qué sucedió? El régimen del motor aumentó. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe. Dice que el caudal de combustible disminuye lentamente y las revoluciones del motor aumentan lentamente también cuando se presiona el pedal del acelerador. Verdadero. Y la última dice que el caudal de combustible aumenta considerablemente al presionar el acelerador. Verdadero. Veamos. Ok. Régimen. Vimos que el caudal de combustible comenzó a disminuir lentamente a medida que las revoluciones, ¿cierto?, también aumentaban. ¿Y eso es por qué? Porque la diferencia se va haciendo cada vez menor. Y aquí esta parte yo la explico de la siguiente manera. Usted va manejando su vehículo. A 300 metros viene un cruce con semáforo. Pero usted va a 60 kilómetros por hora y está el semáforo en verde, ¿cierto? Y va a 300 metros más o menos. 200 metros pasó amarillo el semáforo y usted va a 60 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos a 200 metros que el semáforo se puso en amarillo? ¿Quién me responde? Lo común que hacemos, Sí, ¿qué hacemos cuando vamos conduciendo y de repente el semáforo cambió a amarillo? aceleramos. Pero vamos a 200 metros de distancia, ¿va a alcanzar? No, no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando vemos que no vamos a alcanzar a pasar? Aceleramos más. ¿Cómo? ¿Para Frenamos chocar, para chocar bien fuerte? claro, frenamos gradualmente, será. Muy bien, gradualmente, ¿cierto? Algunos a lo mejor ponen la palanca a cambio, ¿cierto?, de marcha en neutro. Dejan de acelerar y se van con el vuelito que se llama, ¿no? Y van viendo si frenan o no. Otros a lo mejor bajan la marcha y van en quinta o bajan a cuarta para frenar un poquito con el motor, ¿cierto? Otros siguen acelerando y a los 50 metros pegan la chantá. Puede ser. Pero ¿qué ocurre si usted quiere frenar en seco en el semáforo? ¿Es posible? Físicamente, ¿se puede? La distancia sería imposible porque el auto resbalaría en el pavimento, ¿no? Exactamente. Entonces usted, si no comienza a frenar metros antes, se pasa. Es imposible que usted se detenga en el acto. De 60 km por hora pasa a cero. Si usted hace eso, sus órganos se trituran. Por eso que en los choques la gente muere al instante y a veces están enteros. ¿Pero por qué se murió? Porque fue tan alta la desaceleración que los órganos se presionan contra el esqueleto humano, contra el mismo cuerpo, porque la inercia, recordemos, que es la tendencia a que un cuerpo mantenga su condición, ya sea en movimiento o en reposo. Por lo tanto, tenemos que comenzar a frenar antes para no pasarnos y efectivamente detenernos en el semáforo. Esa misma lógica utiliza la unidad de control. Es por eso que el caudal lo comienza a reducir antes de llegar al régimen deseado. Lo volvemos a repetir. El sistema comienza a reducir el porcentaje, siendo que aquí todavía no ha llegado a las 3000. Pero si no lo hace, se pasaría de las 3000. ¿Sí? Se pasaría el semáforo en rojo. Veamos otra vez, mire. 1, 2, 3. Y ahí está bajando y todavía no llega a las 3000, ¿se fija? Antes comienza a reducir, ¿vale?
¿Por qué se inyecta cada vez menos combustible cuando aumenta el régimen del motor? Porque el régimen del motor requerido disminuye. Recordemos que el requerido es o deseado, es el de acá, y el régimen real, el que está midiendo. ¿Será porque la diferencia entre el régimen del motor requerido y el régimen real es menor? Esto de aún, eso está malo. Es menor. O el régimen del motor real del motor disminuye. O porque la diferencia entre el régimen del motor requerido y el régimen real es mayor. Acuérdense que hace una comparación, una resta. Y cuando la resta se va haciendo cada vez más chiquitito la diferencia, se va reduciendo el caudal para no pasarse en el régimen real. ¿Cuál de las cuatro? La segunda sería, basándose en el tema de la recta. Excelente, señor, porque la diferencia entre el régimen del motor requerido y el régimen real es cada vez menor. Por eso que se inyecta cada vez menos combustible. Lo mismo cuando usted va en el auto, ¿cierto? Tiene que inyectar menos combustible para que no se pase, porque si usted sigue acelerando, se va a pasar y va a chocar y va a dejar la manzaca. ¿Qué determina el caudal de inyección? Este número. ¿Qué lo determina? ¿El régimen del motor real? Lo determina el régimen del motor deseado menos el régimen del motor real, lo cual conlleva a la activación del control de caudal de inyección, o el caudal de inyección lo determina la posición del pedal del acelerador nomás, o será que lo determina el régimen del motor real menos el deseado, y eso activa el control de caudal de inyección. ¿Cuál de las cuatro cree usted? La segunda. Excelente, señor. Entonces, el régimen real, que es el que uno modifica, se le resta el régimen deseado, el régimen deseado o requerido, se le resta el real. Y según la diferencia es que si aumentamos o disminuimos el caudal. O sea, ahí es cuando existe el control del caudal. Muy bien. Vamos ahora al ralentí. La segunda condición, vimos, ¿cierto? Estábamos acá en lo que se refiere a carga parcial. Ralentí, luego viene plena carga y finalmente arranque y postcalentamiento. Ahí están todas las condiciones más importantes. Veamos ahora el ralentí. En ralentí lo reconocemos cuando nosotros tenemos el pedal suelto, es decir, no se está presionando el pedal de aceleración. No hay, ¿cierto?, una señal que le indique a la ECU que estamos usando el pedal. Entonces, la tensión acá seguramente es de 0.4 volts, 0.48 volts, dependiendo, ¿cierto?, del sensor en sí. Uno nunca va a tener la certeza mientras no lea el manual de servicio del motor en cuestión. Cuando no se utiliza el pedal y está suelto y con el motor en funcionamiento, se dice o se habla de la palabra ralentí, ¿cierto? Que es cuando el motor está funcionando en el menor régimen posible. Sabemos que esto consume combustible, es por eso que la idea es mantener el motor funcionando con la mínima cantidad de combustible. Ahora bien, ¿de qué va a depender el régimen deseado? Recordemos que el anterior, el régimen deseado, dependía de la posición del pedal de aceleración. En este caso, el protagonista ya no es el pedal, sino que es el sensor de temperatura del refrigerante de motor. El sensor de temperatura del refrigerante de motor es una resistencia del tipo termistor, que cuando sube la temperatura se reduce su resistencia. De esa manera, la unidad de control puede determinar la temperatura que tiene el motor
y el fabricante le grabó dentro de ella, de la ECU, en su memoria, en la ROM, le graba las condiciones. Por ejemplo, mira, 60 grados Celsius, tienes que controlar, ¿cierto? Ya sea la presión o el tiempo de inyección o ambos, para lograr un régimen de 750 RPM. En cambio, si hacen menos 20 grados, tienes que tú regular el caudal de inyección hasta alcanzar las 1400 RPM. ¿Por qué a menos 20 son tan altas las RPM? Porque a menos 20 está el motor muy frío, demasiado frío. Y el motor de combustión interna es un grupo de aleaciones de metales. Y los metales, como todos los elementos en realidad, algunos más que otros, poseen lo que se llama dilatación. La dilatación es cuando un cuerpo crece por efecto del calor. Entonces el motor está diseñado considerando que trabaje con las dilataciones ya establecidas. Y para eso el motor tiene que tener una temperatura de trabajo, 90 grados, 100 grados, 110, va a depender del tipo de motor. Por lo tanto, la temperatura es crucial, porque si yo utilizo el motor frío, constantemente frío, lo que estoy haciendo es aumentar el desgaste del motor. Porque como no vamos a alcanzar las dilataciones que se calculó o que se consideraron en el diseño y construcción del motor, entonces van a haber piezas que no están en la posición que se consideró en el diseño, entonces se van a desgastar. De ahí la importancia, ¿cierto?, del control de temperatura del motor. Bien, entonces pregunta, ¿qué sucede en el momento en que ya no se presiona el acelerador? ¿El régimen del motor disminuye a 900 RPM o a 800? ¿El motor se detiene o el control de ralentí se activa? Se activa el última. control de rally. Así es, y comienza, ¿cierto?, ahora este sensor de temperatura a ser el protagonista. Si aumentamos la temperatura, mire, vamos a aumentar la temperatura a la temperatura ya prácticamente de trabajo. ¿Qué sucedió? Vamos a volver la temperatura normal, mira. Ahí estaba, ahí nos tenían nosotros esta experiencia, esta actividad. El régimen es de 1101 RPM y el caudal de 24%. Ahora voy a aumentar la temperatura para que ustedes puedan comparar, porque llegué y aumenté y no le di énfasis en que viéramos estos valores. 1101 RPM en este momento, un poquito menos de 20 grados Celsius, 24% de caudal. Vamos a aumentar la temperatura al máximo para que veamos los cambios. Y aquí veo un cambio en la RPM y también veo un cambio en el caudal. Respondamos acá entonces, ¿qué sucedió? El régimen del motor aumentó. ¿Ustedes vieron que aumentó o disminuyó? Falso. ¿Se inyecta más? Falso. Falso. ¿Se inyecta menos combustible? Verdadero. El régimen del motor disminuyó. Verdadero. Verdadero. Muy bien, ¿se fijan? Entonces, a medida que aumenta la temperatura, nos acercamos a la temperatura de trabajo, el régimen disminuye. ¿Por qué? Porque se disminuye el caudal. ¿Por qué? Porque ya estamos alcanzando la temperatura de trabajo. ¿Sí? La ECU, cuando aumenta el caudal, lo hace para poder calentar pronto el motor. ¿Y cómo lo calienta? Con las explosiones. Con las explosiones, con el juego, ¿ah? El fuego da calor. Entonces, si yo enriquezco la mezcla, evidentemente va a tener explosiones más potentes, mayor poder calorífico, y eso va a conllevar a que el motor comience a tomar temperatura. Entonces, la unidad de control, como sabe, tiene que comenzar de a poco ajustar el caudal, ¿no? ¿Para qué? Para no pasarse. Fíjese que no se pasa, mira. 750 no llegó a 700 y después subió. No, llegó a 750. Vamos a ajustarlo a menos 20. ¿A cuánto llega la RPM? 1400. 1400 revoluciones por minuto. Está recontra frío el motor, ¿no?
Evaluemos las siguientes afirmaciones, o sea, las siguientes supuestas verdades. El control de ralentí solo funciona si no se acciona el acelerador. Sí. El régimen del motor real es importante para el control de ralentí. Verdadero. El régimen del motor requerido o deseado depende del régimen del motor real. Falso. El régimen del motor requerido depende de la temperatura del motor. Verdadero. Excelente, señores. Entonces, no accionamos el pedal, se activa el ralentí, ¿cierto? Se activa el sistema de ralentí. El régimen de motor real es importante, ralentí. Hey, el régimen es importante para todo. Si yo no tengo esta información, el motor no funciona. Si yo no tengo la información del régimen real, el motor no puede dar arranque. ¿Por qué? Porque a través de este mismo sensor, la unidad de control determina la posición del pistón 1 en el PMS para saber cuándo inyectar. Porque aquí estamos controlando la cantidad, que es el caudal. El asunto es el cuándo tiene que hacer la inyección. Y ese cuándo necesita la información que le entrega, en este caso la interpreta, en donde le falta un dientecito o dos. En el lugar, a la rueda dentada, donde le falta un diente, esa falta de diente, ese caladito, es la que le permite a la ECU saber que el pistón 1 está en el PMS. Pero si no tiene esa información, no tiene idea cuándo inyectar. Entonces, jamás va a poder controlar el caudal porque ni siquiera va a poder arrancar el motor. A menos que ese motor en particular tenga algún otro sistema, algún otro sensor en otro lado que permita determinar esa información. Muy bien, vamos a la plena carga ahora. Plena carga, aquí vamos a llegar a 5000 RPM. A 5000 RPM. Vamos a observar nuevamente, tenemos nuestro pedal que representa, ¿cierto?, el régimen requerido o deseado, abajo régimen real, caudal, tiempo de inyección y arriba presión. Vamos a llegar al máximo. Observen por favor el caudal. ¿A cuánto llega? 1, 2, 3. ¿Qué sucedió? Entró más aire, el caudal llegó al 100%, la presión aumenta a medida que aumenta el régimen del motor o al momento de ignición se adelanta al máximo posible. El caudal de inyección llega al 100. Muy bien, se inyecta la cantidad máxima de combustible. ¿Por qué? Bueno, porque yo pasé de ralentí a 5000, ¿cierto? Eso es lo que se nos pidió. Presión acelerador completamente. Entonces, si usted pisa el pedal, le pega una patada al pedal de aceleración con un pedal electrónico, ¿cierto? Con sensor, la unidad de control, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pensar? ¿Cuál es la lógica de la unidad de control? Porque no piensa, ¿sí? Es una forma de expresarme. ¿Qué es lo que tiene que hacer la unidad de control? En su programa, buscar qué tiene que hacer cuando llegamos a 5000 RPM como régimen deseado. ¿Y qué va a hacer? Bueno, se entiende que yo quiero acelerar. A lo mejor quiero justamente acelerar a fondo, como lo dijo Destin, para poder pasar el semáforo que ya pasó amarillo. Yo calculo que si acelero a fondo, conociendo mi vehículo, yo sé que alcanzo a pasar antes que me dé rojo. Entonces, eso lo hace uno cuando uno conoce el auto. Si usted no lo conoce bien, no se arriesga, ¿cierto? Si yo lo conozco bien y sé la respuesta que tiene el motor, yo puedo llegar a acelerar a fondo. ¿Qué le estoy pidiendo al motor? Aceleración. ¿Qué le estoy pidiendo yo? Que aumente la velocidad, ¿no? Porque una aceleración es un cambio de velocidad. Entonces yo tengo que aumentar la velocidad. Si aumento la velocidad, quiere decir que estoy aumentando la aceleración. Y eso conlleva a que se reduce la distancia entre mi vehículo y el semáforo. Para lograr eso, lo que la ECU tiene que hacer es inyectar más combustible. O sea, enriquecer la mezcla. En este caso nos mostraron que cuando yo aceleré a 5000 RPM, el inyector entregó el máximo de caudal, 100%, ¿sí? Eso es lo que acabamos de ver. ¿Cuál es el problema?
que en la anterior no estábamos midiendo cuánto aire estaba entrando. Porque si yo le suministro el 100% de combustible, ¿qué tan rica fue la mezcla? Porque si es demasiado rica, el motor se te puede hasta detener porque se ahoga con combustible. O, como dice acá arriba, se produce hollín o humo negro. ¿Se han fijado algunos vehículos, camiones 3/4 en la carretera que le dan como caja a los pobres, que reparten gas, reparten agua, reparten cosas, y de repente en el taco y no se dan cuenta que ya los autos avanzaron y el viejo de este camioncito 3/4 pega la acelerada y deja atrás al pobre auto que estaba atrás lleno de humo negro, ¿no? Salió el humo, pero solamente fue cuando aceleró, porque en el transcurso de hacia adelante dejó de tirar humo negro. Entonces a lo mejor ya estamos teniendo problemas con el caudalímetro, porque el caudalímetro nos permite medir la cantidad de aire. Vamos a presionar nuevamente hasta el fondo y díganme ustedes si hay algún cambio en el caudal nuevamente. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Llegó hasta 90. Exacto. Entonces, ¿por qué llegó hasta 90? Porque la unidad de control tiene ahora la información del sensor de masa de aire. Entonces, la EQ dice, hey, de acuerdo a la cantidad de aire que ingresó, lo máximo que yo puedo inyectar ahora son 90%. ¿Para qué? Para evitar el hollín, para evitar ese humo negro. Muy bien. ¿Qué observas ahora? Una vez que instalamos el caudalímetro, ¿la cantidad máxima de combustible inyectado es mayor o ahora fue menor? Menor. Exacto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con lo que acabamos de ver, ¿cuál es la función del caudalímetro de masa de aire en un sistema Common Rail? ¿Será evitar que el motor produzca hollín? ¿Será calcular el caudal de inyección correcto para cualquier cantidad de aire? ¿O será medir la presión de aire después del turbocompresor? Evitar que el motor produzca hollín. Muy bien, el hollín es perjudicial para el medio ambiente. Aquí me detengo un par de minutos. A todos los cursos yo me he dado el trabajo de explicar el trabajo dirigido, ¿cierto? Y lo que hice hoy día también lo he hecho con todos los cursos. Y acá me detengo para explicarles nuevamente. Esta asignatura se llama diagnóstico. Diagnóstico electrónico de motores. Y estamos analizando los tipos, clasificando los tipos de sistemas que hay en un motor. Ya tenemos según combustible, gasolina, diésel. En combustible tenemos distintos sistemas, en diésel tenemos distintos sistemas. Pero lo que usted tiene que lograr hacer es diagnosticar, porque si no, ¿en qué vaya a trabajar? En bodega, no sé. Entonces, si yo tengo un vehículo con un síntoma, aquí viene el diagnosticador, pues. Si ustedes son como los médicos de autos. Entonces, es un síntoma. Y aquí podemos reconocer un síntoma. Oye, tengo que sale humo negro. Bueno, pego la acelerada, una serruchá y me sale atrás, pero una cantidad de humo negro. Con el conocimiento que adquirió en esta parte. ¿Qué haría usted ahora en un motor, en un vehículo Common Rail, que cuando aceleran a fondo sale humo negro? ¿Qué es lo que usted haría hoy? Para averiguar, o sea, para Revisar el diagnosticar el caudalímetro de masa de aire para ver si está midiendo la cantidad de aire que entra en la cámara. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, usted tiene el conocimiento que el hollín es cuando el sensor, ¿cierto?, de masa de aire está defectuoso. ¡Listo! Ahora, ¿qué hace? El sensor lo mira, lo sopla, y ahí está la importancia del conocimiento de cada uno de los sensores y de cada uno de los actuadores. Porque esta información te la puede entregar el escáner. Cuando tú haces el escáner, puede que te aparezca un código de avería. Sensor caudalímetro con problema.
caudalímetro defectuoso, caudalímetro intermitente, no sé. O a lo mejor puede que tengas un código de avería histórico relacionado al caudalímetro. Está como fallando, parece, el caudalímetro. Y usted lo asocia con humo negro, caudalímetro, hay un código, un DTC histórico, entonces usted dice, ah, catalítico, o sea, perdón, dice usted el caudalímetro, flujómetro. Ok, ¿qué hacemos ahora? ¿Se mide? ¿Se lava? Eso es lo que tenemos que comenzar a adquirir, ese conocimiento. El semestre pasado yo les sugerí ver 2 videos que están en YouTube, sensores y actuadores. Este semestre les volví a colocar los mismos 2 links en el ambiente de aprendizaje. ¿Para qué? Para que vuelvan a ver esos videos. Profe, que ya los vi el semestre pasado. Ya se me olvidó. Y tomó nota. Tiene un cuadernito donde aparezcan los sensores que aprendió de eso. Eso es lo que tenemos que hacer, ser un poquito más aplicados o estudiosos. Porque ustedes escogieron una carrera que necesita estudio. Hoy día la mecánica no es la mecánica de los años 80. Hoy día la mecánica es electrónica y software. Si no, vean los autos eléctricos, vean los autos Tesla. Son increíbles, una cantidad de software. Bien, entonces aquí nos damos cuenta que es importante saber, primero, cómo trabaja la gestión electrónica y segundo, cómo trabaja cada componente. Porque, ok, tengo humo negro, ¿qué hago ahora? Sé que está asociado con el caudalímetro. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, depende, mira, si es de hilo caliente, el de hilo caliente, yo me acuerdo que había que limpiarlo con un spray, limpia contacto, porque el hilo caliente se ensucia. De hecho, por lo mismo se dejó de usar el hilo caliente y luego apareció el sensor que se llama película caliente. De hecho, el profe Viche explicó esa parte, el semestre pasado, que tiene autolimpieza. Y lo explicamos aquí mismo en el estudio. Analizamos el sensor, el flujómetro de película caliente, porque el estudio tiene toda esa información y lo hicimos el semestre pasado. Entonces eso es lo que yo haría, ¿se fija? Pero si no nos acordamos cómo se mantiene un sensor, no sabemos qué hacer. Porque cualquiera toma un escáner. Hoy día los escáneres están en español, ni siquiera en inglés como antiguamente. Cualquiera es capaz de escanear y ver el código de avería. Pero no cualquiera sabe qué hacer después de ver el código de avería. Muy bien, vamos a la última parte. Arranque y post-calentamiento. Vamos a observar aquí. ¿Qué se nos agregó? Se nos agregó la chapa para tener control del motor de arranque. Este motor de arranque, ¿cierto? Ya sabemos, está encargado de efectivamente sacar de la inercia al motor de combustión interna. Mediante la cercha, ¿cierto? Se engrana la cercha y la cercha a su vez está engranada, ¿cierto? O sea, está solidaria ahí al eje del cigüeñal. Entonces el motor de arranque mueve el cigüeñal para mover los pistones, ¿no? Y que se muevan los levas, ¿cierto? El eje de levas, se abran y cierran las válvulas de admisión y escape. Pero fíjense que al principio de la clase de hoy día nos dimos cuenta de que la bomba de alta presión del Common Rail, ¿quién la mueve? La correa de distribución. Por lo tanto, en el arranque, ¿quién va a mover la bomba? El pobre motor de arranque. El pobre motor de arranque tiene que mover el cigüeñal. Y al alternador, no sé, a la bomba de agua, y más encima a esta bomba de alta presión que debe ser terriblemente pesada, ¿no? Muy bien. Esa es una información que le estoy entregando para que después analicemos. Además se agregó esta parte de aquí que dice presión de combustible bar. Me marca de 0 hasta, mire, 1600 bar es el máximo que puede llegar a esta bombita en este ejemplo. Hay sistemas Common Rail que yo he leído que ya pueden llegar hasta 2200 bar. Pero como que el promedio está en 1600, 1008, hay otros sistemas de 2000, hay unos sistemas que están en 1400. No es un solo, digamos, modelo que pueda haber. Bien, y aquí abajito, ahora nos agregaron aquí una tablita también, en donde nos muestran de 0 a 2 milisegundos. Este es el tiempo de inyección y la presión
del combustible. A diferencia del gasolina, en gasolina nosotros no controlamos la presión. La presión es fija, constante de 4 bar en el riel, pero acá en diésel podemos nosotros manejar tanto la presión como el tiempo de inyección. En gasolina nosotros controlamos principalmente el tiempo de inyección de los inyectores y va de comúnmente, ¿no? En ralentí, por ejemplo, en ralentí puede llegar a 2 milisegundos un inyector de gasolina, inyección indirecta. De 2 puede estar de 2 a 10 milisegundos. ¿Sí? O sea, si yo acelero, ¿qué ocurre en un motor gasolina? Si yo acelero, el tiempo de inyección simplemente aumenta. O sea, va a estar más tiempo abierto el inyector. Eso es lo que hace en gasolina. Aquí puede jugar con ambas. Puede modificar el tiempo de inyección, como también puede modificar la presión. Y de esa manera, controlar el caudal, que es la cantidad de combustible finalmente inyectado. Vamos a arrancar el motor y vamos a observar. Nos pregunta, ¿cuál es el caudal de inyección en el momento del encendido, en el momento de la ignición? Contacto, arranque, ahí está el caudal. 100%, llegó a 2 milisegundos y aquí llegó como a 400 bar. Entonces, ¿qué porcentaje llegamos de caudal? Al 100. 100%. 100% nuevamente, ¿cierto? Muy bien, entonces en el arranque llegamos al 100%, ¿cierto? De caudal. Porque lo que buscamos es sacar de la inercia al motor de combustión. El problema es que este viejo es diésel, ¿cierto? Pero lo bueno que como es Common Rail, las preinyecciones permiten calentar la cámara y que sea más fácil el arranque. Vamos a observar ahora para poder responder esto. Dice, ¿cuándo volvió, cierto, la cantidad de combustible a un caudal del 20%? Porque si recordamos, antes de llegar a las 750 RPM, aquí tenemos 100%, 2 milisegundos, 400 bar. Pero cuando ya llegó al régimen ralentí, se dice que ya el motor está funcionando, ahí baja a 1 milisegundo y este baja como a 200 bar. Entonces vamos a ver cuándo ocurre este cambio de caudal. Cuando se apagó el motor de arranque, o cuando el régimen del motor llegó o superó las 1000 RPM, o cuando se encendió el motor de arranque, o cuando el régimen del motor superó las 600 RPM. La primera. Vamos a verlo. Veamos cuándo se reduce a un 20%. 100, 0, 100, 100. Ahí bajó. ¿Cuál? ¿Otra vez? La última, cuando Vamos a supera repetir. las 600. Pareciera, ¿cierto? Ahí se apagó el motor de arranque. Vamos a probar con la última. Excelente, muy bien. Observa, dice la presión acá arriba y el tiempo de inyección durante el arranque y evaluamos las siguientes afirmaciones. Nuevamente, vamos ahí. Motor detenido. 2, 400, 100, 1, 222. Dice, la presión, dice, durante el arranque, la presión, perdón, acá arriba, la presión sigue siendo la misma con el arranque del motor. Falso. El tiempo de inyección se prolonga, o sea, se mantiene, ¿cierto?, hasta el arranque del motor. Sí, digo yo. La presión aumenta hasta el arranque del motor. También, sí. Verdadero. Y con el arranque del motor, el tiempo de inyección se reajusta a 1 milisegundo. Verdadero. Excelente la primera, muy bien.
¿Y por qué se prolongaría el tiempo de inyección durante el arranque? Porque la bomba de alta presión proporciona muy poca presión durante el arranque. O porque el tiempo de inyección siempre aumenta cuando la cantidad de combustible está en su máximo. O porque el tiempo de inyección determina la cantidad de combustible. O para que el combustible arda más gradualmente. Yo diría la segunda, pero la tercera muy parecida. ¿Se acuerda que yo le hablé del motor de arranque, que el pobre tenía que tener mucha fuerza para mover el cigüeñal y más encima mover la bomba? Sí, lo dijiste en delante. Ok. Porque la pobre bomba, digamos, no puede elevar mucho la presión porque la bomba necesita torque. Y ese torque se lo entrega nada más que el motor de arranque. Después que una vez empieza a funcionar el motor de combustión interna, ahí aumenta el torque. La primera, porque entrega poca presión. Oh, Muy bien, señor, exactamente. Entonces, los ingenieros son muy inteligentes, los fabricantes, ¿qué dicen? Mira, viejo, tenemos dos opciones. Una opción sería, aumentamos el doble el tiempo de apertura, que esté el doble de abierto, ¿cierto? El inyector, el doble de tiempo, y así vamos a suplir la falta de presión. O mantenemos en 1 milisegundo y colocamos un motor de arranque el doble de grande. ¿Qué es más económico? El tiempo de inyección, aumentarlo. Claro, justamente. Y eso se ha hecho en muchas áreas, al menos de nuestro mundo de la mecánica automotriz. Se han eliminado sensores, se han eliminado switches, se han eliminado actuadores. Si usted analiza los sistemas de inyección de gasolina, los de diésel, desde el comienzo hasta la fecha, se han ido modificando, pero siempre con la tendencia a disminuir componentes, porque si disminuyo componentes, bajo el precio del vehículo. Si disminuyo componentes, bajo el peso. Y si bajo el peso, aumento el rendimiento. Entonces, siempre las mejoras están orientadas a reducir finalmente lo que cuesta las cosas. Un motor de arranque el doble para que tenga más torque, va a ser más pesado, va a ser más caro. Oye, si basta con que yo ahora le diga a este hijo que esté abierto el doble de tiempo. ¿Y cuál fue el gasto? Ninguno. Lo único que hizo el informático fue escribir en el software hay una línea que diga eso, nada más, es software. Entonces, gracias al software, se ha podido modificar muchas cosas que tienen que ver con el hardware, que es la parte física. Así que ese es el motivo. ¿Por qué aumenta el tiempo de inyección al doble? Porque la bomba de alta presión proporciona muy poca presión durante el arranque, pero no es su culpa. No es su culpa. El tema pasa porque el giro se lo está otorgando un pobre motor de arranque. ¿Sí? Y eso ya cambia una vez que ya el motor de combustión interna comienza a funcionar solito. Porque este viejo le entrega todo el torque para que la bomba pueda llegar al máximo. Vamos ahora a la parte de incandescencia. Aquí tenemos la bujía incandescente que les comentaba que en el sistema convencional, que ustedes todavía no lo ven, pero ya lo van a ver, en donde este viejo, ¿cierto?, calienta la cámara antes de la inyección. Pero en Carbon Rail se ocupa después. Bien, tenemos que entender que la bujía incandescente es un actuador eléctrico, es un actuador. ¿Por qué? Porque él transforma un flujo de corriente eléctrica en calor. Entonces los actuadores transforman una magnitud eléctrica en una magnitud física. Entonces, este tipo de actuador va a generar calor y ese calor vamos a conseguir aumento de la temperatura. Y la temperatura es una magnitud física. La corriente eléctrica es una magnitud eléctrica. Bien, y este viejo nada más que calienta. Pero para calentar necesita varios amperes, ¿sí? Una alta intensidad de corriente. Como la unidad de control sabemos que está hecha con circuitos integrados, con diodos, transistores,
Los transistores se pueden usar como switch o interruptores o conmutadores. Pero un transistor no es capaz de soportar la intensidad de corriente que consume o utiliza esta bujía. Por tal motivo, se usa un relé. Y los relés son interruptores electromagnéticos. Bien, así es que la EQ, con una pequeña corriente eléctrica que le envía a la bobina, puede controlar este relé. Bien, pregunta, ¿por qué hay un relé entre la unidad de control del motor y las bujías incandescentes? ¿Porque es una medida de seguridad o es para suministrar una alta intensidad de corriente a las bujías incandescentes? ¿O es para poder conmutar la alta tensión a las bujías incandescentes o para que cada bujía incandescente se pueda conectar individualmente? ¿Cuál de las La cuatro? segunda, profe. Vamos a ver. Excelente. La unidad de control del motor no puede suministrar esta intensidad de corriente y solo enciende y apaga el relé, ¿sí? Controlando la corriente de miliamperes que consume la bobina. Relé y la bujía. Ya falta poquito. Bien, ustedes van a contar. Vamos a simular menos 20 grados Celsius. Vamos a dar un arranque a este motor Common Drive allá en el sur, Puerto Montt, no sé, en la Antártida. ¿Ya? Y ustedes van a contar y vamos a ver cuánto rato, ¿cierto? La unidad de control, cuánto tiempo le otorga de funcionamiento a la bujía post calentamiento. Acuérdense que el motor arranca y después comienza a calentar. Ahí está. Ahí comienza a contar. 2. Ahí está color rojito, 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 blanquito, blanquito. ¿Cuánto? Si no me equivoco, fueron 27, 28. 27, 28. Muy bien, señor. Entonces, aquí a menos 20, la unidad de control le va a otorgar 28 segundos, casi medio minuto, a esta bujía incandescente, ¿cierto? Encendida. Vamos a ver ahora cuánto tiempo va a durar el postcalentamiento si es que la temperatura estuviera a 20 grados Celsius. Hacemos lo mismo nuevamente. Ahí está arrancando, vamos a esperar que llegue y ahí está, comenzó a contar. ¿Cuánto? 16. Muy bien, señor. Ahí vemos cómo el tiempo va a ir disminuyendo, ¿cierto? A medida que el motor se encuentre más calentito. Y esta es una pregunta muy interesante. ¿Por qué el color de la bujía incandescente es blanco en lugar de rojo? ¿Será que el color rojo indica que está más caliente que el color blanco? ¿O será que porque la bujía incandescente es de otro material? ¿O el color blanco indica que está más caliente que el color rojo? ¿O porque la bujía incandescente no se calienta tanto? Esta es la última, terminamos. Bien, los ayudo. Vamos a buscar aquí fundición metal. ¿Les parece? Y nos vamos a ir a algunas imágenes. Nos vamos a las imágenes. Voy a buscar alguna que me agrade. Podría ser esta, mira. Estos parecen como unos resortes o muelles, ¿no? Casi como muelles de suspensión, ¿no? Parecieran. ¿Sí?
Y fíjense aquí en el centro. ¿Qué color vemos aquí en el centro donde está este crisol, donde está este metal derretido ahí, ¿cierto? Como lava, ¿no? Líquido. ¿Qué color vemos aquí? ¿Qué color prima? Blanco. ¿Cierto? ¿Cierto? Y acá vemos un color rojizo. Nuestro sentido común, ¿qué nos dice? ¿Dónde está más caliente? ¿Aquí en el color rojizo o aquí al centro? El color blanco es más caliente. Exacto. Aquí también lo vemos, mire. El punto donde sabemos que está el mayor calor concentrado es amarillento, blanquizco. Pero si nos alejamos de esta fuente de calor, se va tornando un color más oscuro, rojizo y finalmente un color de, no sé, oscuro nomás. O sea, ¿qué les quiero mostrar a ustedes? Los colores de los materiales según la temperatura que tengan. Existe una tabla, colores, temperatura, grados Celsius. Ahí está. Entonces, por ejemplo, esta tabla, mira. Me dice, mira, de rojo hacia el azul. Rojo, 2000 grados. Naranjo, 2008. Amarillo, 3002. Amarillo claro, 4000. 5000, marfil y el blanco. Entonces, cuando hablamos de un blanco, la temperatura es mucho más alta que de un color rojo. Y si nos vamos a Kelvin, grados Kelvin, porque Kelvin son los grados de los científicos, de la ciencia exacta, entre comillas. Entonces, mire, a medida que aquí está, se fija, 1900 rojo, pero 4500, 5000 blanco. Y ahí después torna ya a un color celeste. Bien, excelente, profesor. Y aquí, temperatura, siempre la temperatura más alta. Y de hecho, si uno mira al sol, si miramos al sol y lo miramos al centro, es blanco. Entonces, ¿qué respondemos acá? El color blanco es más caliente que el rojo. Exacto. El blanco indica que está más caliente que el rojo. La bujía incandescente de un Common Rail alcanza una temperatura de 1000 a 1400 grados Celsius. Ya que la temperatura tiene que ser mínimo 600 grados de la cámara para que podamos tener una explosión. Muy bien. ¿Qué les pareció el material? Hoy día es bastante material, ¿eh? Hoy día vimos harta materia en corto tiempo. Bien. Oh, qué Vamos a ver interesante. si más. Sí, muy interesante. El ideal es que ustedes los puedan repetir, chicos. Acuérdense que el maestro se crea cuando él repite muchas veces algo. Eso lo hace el maestro. Es tantas veces que hace algo que se hace experto. Entonces usted, mientras más veces haga el módulo, más va a aprender. Es como cuando aquellos que nos gusta una película. Uno cuando le gusta una película, uno la vuelve a ver 2 veces. Y si te gusta mucho, la ves 3 o 4 veces. Y cada vez que la has visto, tú te fijas en cosas distintas que la vez pasada. Aprendes más de la película. Te fijas en detalles que otro que la vio una sola vez no se fijó. Es lo mismo cuando uno estudia. Camilo Andrés está ok. Javier, no lo veo. Ignacio, tampoco. Stephen, muy bien. Intachable siempre la asistencia. Daniel Alejandro, no. Diego Alexis, no. Javier Patricio, tampoco. Brian, no. Jeremy, muy bien, ok. Mirko, no. Kevin, no. Víctor, ok. Ahí estamos entonces. Ahí, ahí está guardado el registro. Terminamos de grabar. De tener